Amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Bueno, les había anticipado, les dije en un post que esta gran deuda que tenemos que pagar los argentinos, todos nosotros, 670 mil millones de pesos aproximadamente, casi 30 mil millones de dólares, entre mañana martes y el miércoles, y que nos puede dejar en la lona, más allá de lo que decir, más en la lona de lo que estoy. Bueno, me acompaña Eduardo Aguilar. Eduardo Aguilar es senador nacional por el justicialismo, sigue siendo presidente de la Comisión de Educación, ¿no? Sí, exactamente. Presidente de la Comisión de Educación, pero además es magíster en Economía, fue ministro de Economía de la provincia del Chaco, un tipo que de economía sabe mucho. Y yo había hecho un video en el que explicaba, siempre en función de la mirada periodística y de los datos que había obtenido, explicaba lo que pasaba con la deuda. Bueno, él me dijo, ojo, porque más de la mitad, escuchá bien, más de la mitad de lo que hay que pagar mañana no le corresponde al gobierno de Mauricio Macri, y lo está diciendo un peronista, le corresponde a la gestión de Cristina Fernández y Axel Kicillof, lo que se conoció, en su momento se conoce como dólar futuro, Eduardo, ¿no? ¿Eso es? Sí, bueno, efectivamente, me parece importante, José, ahí aclarar algunos datos, ¿no es cierto? El monto total de LEVAX que hay en la Argentina en este momento es de, a veces es incluso difícil pronunciarlo y que la gente no entienda, pero es de 1.200.000 millones de pesos. Es decir, lo que vence mañana es la mitad nada más, pero la deuda total es de 1.200.000 millones de pesos. Mañana vencen 620.000 millones, ¿no es cierto? ¿De dónde surge esa operación? Porque esto es una bola de nieve que fue tomando velocidad en los últimos años, ¿no es cierto? Pero hay dos orígenes principales acá. Una parte importante surge del rescate de las operaciones de dólar futuro. Esto es una operación del orden de los 15 a 17 mil millones de dólares que en su momento hubo que rescatar. Estamos hablando, poner al dólar de 25 que está en este momento, son cerca de 400 mil millones de pesos, ¿no es cierto? O sea, que, perdón, son 400 mil millones que corresponden a algo que comenzó con el gobierno de Cristina Fernández, que hay que pagar mañana. Una parte, es por eso te digo, es la operación de rescate de la operación de dólar futuro. En su momento, vos recordás que sobre finales del 2015 se empezaron a vender dólares a rescatar en el 2016, o mejor dicho, a entregar en el 2016, que mantenían el precio de 10 pesos, ¿no es cierto? Eso es, obviamente, cuando vos vendés dólares así es para tratar de evitar corridas cambiarias, ¿cierto? Y la gente sabe que va a poder comprar dólares a 10 pesos en 6 meses, bueno, no te lo va a comprar hoy porque en definitiva ya se asegura. Claro. Entonces, ese rescate costó en el orden de los 15 mil millones de dólares. Y estamos hablando a 25, poner 400 mil millones de pesos aproximadamente. La otra parte del 1.200.000 millones viene de lo siguiente, viene de emisión de dinero para financiar el déficit fiscal, es toda la parte que no tomamos de deuda afuera, se emite dinero para financiar el déficit fiscal y después, para que eso no genere inflación, lo que el Banco Central fue haciendo fue emitir estas LEVAX y ponerles tasas de interés crecientes, ¿no es cierto? Es decir, pero básicamente todo el tiempo en el orden del 30%, que ahora lo llevaron al 40%. Ahora, el dato que hay que mirar es este, José. 40% remunerado de intereses a 1.200.000 millones al año quiere decir que a fin de año, cuando pase un año, va a haber que pagar 400.000 millones de pesos de intereses nada más de LEVAX, ¿no es cierto? Estamos en el horno, ¿no? Exacto, es una deuda enorme a la que hay que encontrar una solución rapidísimo, que tiene que ver con estas cosas centrales de las que hablamos, es decir, un nivel muy, muy alto de déficit fiscal, que te obliga a endeudamiento afuera, pero que después, cuando traes los dólares y los convertís en pesos, sacás esos pesos del mercado porque no querés que genere inflación. Ahora, cuando los sacás del mercado emitiendo LEVAX, después tenés que pagar el interés por eso, ¿no? Claro, ahora, el tema es, se pide dinero, entra dinero y el dinero termina siendo usado para pagar deudas. O sea, los grandes problemas de Argentina nunca se terminan, ¿no? Nunca se achica el Estado, nunca se hace la reducción. Es deuda sobre deuda, porque vos traes los dólares, ¿no es cierto? El Estado le da los dólares al Banco Central. El Banco Central le da pesos al Estado para que pague por tesorería los gastos, los salarios, las cosas que hay que pagar. Ahora, como después se busca que no genere inflación, a esos pesos se los chupa por LEVAX, pero eso genera intereses. Hay que tener claro que al 40% que se está pagando hoy, y en el último viernes ya levantaron arriba del 45 la tasa, ¿no? Y hay que ver cuánto queda mañana en la renovación para que toda la gente no saque eso y lo transforme en dólares, ¿no es cierto? A ese nivel de tasa de interés estamos hablando de 400.000 millones de pesos,
en un año. Para que vos tengas en términos de interés, el presupuesto de la provincia del Chaco son 60.000 millones de pesos. Estamos hablando de 8 provincias del Chaco nada más que en intereses del EVAC. O sea que hay un problema muy grande al que es muy importante encontrar una solución que tiene que ser consensuada entre partidos, porque yo siempre digo esto, mire, la previsibilidad a la Argentina frente al mundo no se la va a dar un acuerdo con el FMI, se lo va a dar un acuerdo que puedan realizar los distintos partidos políticos para asegurar la continuidad de política de Estado. Exacto, la continuidad de determinadas políticas. Y centralmente nosotros tenemos dos problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. El primero es el problema del déficit fiscal, es decir, gastamos mucho más de lo que recaudamos como impuestos. Eso tiene, ¿a qué te lleva? A endeudamiento o a inflación si lo pagás emitiendo, ¿no es cierto? Y el segundo problema que tenemos es que no logramos ser competitivos en muchos sectores como para tener algo que venderle al mundo. Claro, lo que pasa es, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero la falta de competitividad también tiene que ver con falta de políticas de Estado que permitan que se pueda afianzar un proceso de industrialización, por ejemplo. Exactamente, y porque aparte, como siempre decimos, no hablamos de esto en la Argentina, ¿viste? Hablamos de dólar, hablamos del EVAC, hablamos de tasa de interés de plazos fijos, pero no hablamos de los problemas que tiene el tipo que produce y que todos los días tiene que levantar la persiana, darle trabajo, pagar salarios. ¿Y qué necesita? Necesita apoyo para incorporar tecnología, para mejorar diseños, para que lo ayudes a exportar, para que lo ayude a competir contra importaciones, para poder integrar las cadenas de valor. Ahora, de producción en la Argentina no hablamos nunca, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ahí está uno de los orígenes de nuestro problema. Claro. ¿No? Y la mayoría de los países de los que habitualmente hablamos, Alemania, Italia, Francia, Europa en general, salieron adelante con la industria, con pequeñas micropymes, microempresas familiares después de la guerra, comenzaron un proceso de industrialización que es la clave para que un país crezca. Sin industria no hay futuro. Es así, y bueno, y ahí está uno de los problemas del acuerdo con el Fondo Monetario, porque no es el problema de que el fondo te venga a decir que tenés que bajar los gastos. Está bien, nosotros sabemos que tenemos que bajar los gastos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si no, te tenés que endeudar todos los años. El problema es que el fondo te restringe y no te deja aplicar las mismas políticas que los países desarrollados, que son sus accionistas, porque al fondo le ponen dinero los Estados Unidos, China, Alemania, Francia. Esos mismos países crecieron con políticas industriales. Ahora, el fondo no te deja aplicar esas políticas. Es decir, cuando te corta sobre todo esas políticas, ¿no? Lo dije el otro día, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque al fondo no le conviene que le pagues. ¿O estoy equivocado? Bueno, a ver perdón, Eduardo. Si yo te pido un préstamo y los intereses son X, pero la garantía que es mi casa, mi auto y demás, y a vos te conviene que yo no te pague para quedarte con mi casa y con todo, como un prestamista. Para mí, por la experiencia, el fondo trabaja más o menos así, porque si te dice, te presto la plata, pero vos no podés hacer las cosas que tenés que hacer para crecer como país, te están condenando. A ver, mirá, cuando los relacionaban fundamentalmente con Inglaterra, los ingleses que nos pedían apertura de la economía, porque en definitiva vos con eso le das los granos que necesitaban y las carnes que necesitaban y ellos te proveían de industria. Después pasó con los Estados Unidos lo mismo. Y hoy pasa con China lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, vendeme la soja, tené la economía lo más abierta posible, entonces yo te puedo vender los productos industriales. Es decir, yo más que el hecho de que no le pagues la deuda, lo que los países centrales buscan sobre todo son reglas de mucha apertura económica para ellos poder colocarte los productos industriales y nosotros tenemos como país que enfrentar los desafíos de aprovechar el comercio, porque necesitamos el comercio, no podemos tener una economía cerrada, necesitamos el comercio, pero para incorporar tecnología, para mejorar nuestros productos, para ayudar a nuestras cadenas de valor, porque ese es el problema de fondo. Si nosotros no podemos conseguir los dólares básicos que necesitamos para funcionar, entonces todo el tiempo el dólar está subiendo de valor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estos dos problemas: déficit fiscal, que hace que todo el tiempo tenga inflación, y déficit de dólares, por eso el dólar todo el tiempo sube de valor. A eso lo tenés que solucionar en la Argentina con acuerdos políticos extendidos. Hasta ahora no ha pasado, desde hace mucho tiempo no ha pasado, ¿no? Bueno, y es hora de que nuestros dirigentes políticos, todos, se pongan de acuerdo y dejen de pensar a corto plazo, ¿no? Que es lamentable, pensar el cortoplacismo que está vinculado con lo electoral, ¿o no? Yo diría estas dos cosas, José, mira, acuerdos políticos y prioridad a pensar una Argentina desde lo productivo, desde el problema del tipo que tiene que invertir, mejorar tecnología, levantar la persiana y pagar salarios. Viste que de los problemas de estos tipos nunca hablamos en la Argentina.
Siempre hablamos de gastos, siempre hablamos de jubilaciones, pensiones, gasto público, salarios, pero tenemos que ponernos en la cabeza que un país arranca por la producción. Claro. Y que nuestro nivel de vida no va a estar desligado. A veces sí, puede aumentar la soja, a veces nos pueden prestar y nos podemos endeudar, pero a largo plazo nuestro nivel de vida no va a estar desligado de lo que seamos capaces de producir, ¿no es cierto? Y ahí es donde estamos desde hace mucho tiempo sin estrategia de desarrollo en la Argentina. Entonces, esto es lo que tenemos que empujar. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, gracias a usted. Bueno, Eduardo Aguilar es político, es presidente, como te conté, de la Comisión de Educación del Senado, ex ministro de Educación de la provincia del Chaco. De Economía. Perdón, de Economía. De Educación todavía no. Y además, ¿vas por alguna candidatura a gobernación o no? Y vamos a intentar el año que viene plantearle al Chaco con mucha claridad cómo vemos los problemas y qué creemos nosotros que se puede hacer. Bueno, soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero, digo lo que pienso. Vos también haces más o menos lo mismo, ¿no? Y tratamos de eso, como dice, ¿no? La otra vez lo leí, los audaces viven varias veces. Los audaces viven mil veces, una frase de mi libro. Bueno, amigos, hasta chau.